¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de la Octava Digital? Hubo jornada electoral este pasado fin de semana en nuestro país. 6 estados estuvieron en juego precisamente: Tamaulipas, Durango, Quintana Roo, Hidalgo, por supuesto. También otros 2 estados que llamaron la atención desde el principio, el caso concreto de Oaxaca, que no podemos dejar de lado lo que sucedió precisamente en el estado de Oaxaca y Aguascalientes. Pero de estos 6 estados hay dos, por lo menos, la presencia del crimen organizado ha estado presente en los 6, pero hay 2 estados que llaman muy poderosamente la atención y que es uno de los temas que queremos abordar con Anabel Hernández, gran periodista, y a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Mi querida Anabel, ¿cómo estás? Hola Jesús, buenos días y buenos días a tu auditorio. Gusto en Oye, saludarte. oye, mi querida Anabel, antes de entrarle al tema por el cual también, por supuesto, te molestábamos, que es este tema del pacto entre la familia de Joaquín Guzmán Loera y la Cuarta Transformación, yo sí quiero preguntarte tu postura como periodista de lo que pasó este fin de semana, por ejemplo, en 2 entidades en donde el crimen organizado ha estado más que presente. Tamaulipas, precisamente en donde gana Morena, y el estado de Durango, en donde lo retiene la alianza encabezada por el PRI. ¿Cuál es la sensación que te deja lo que pasó el fin de semana, sobre todo después de una semana en donde muchos estuvo discutiendo la presencia del crimen organizado? Bueno, yo creo que habrá que todavía estar esperando, digo yo, que se resuelva, que termine el conteo de los votos y ver realmente cuál fue el porcentaje de votación en estas dos entidades, porque me parece que este porcentaje de participación es lo que nos pudiera dar algún tipo de más información sobre si la gente tuvo miedo, prefirió no ir a votar en su gran mayoría, está desalentada, no cree en las alternativas que hay hoy en día para poder emitir su voto. Yo estaba viendo también un porcentaje de votos nulos importantes, por ejemplo, ahí, sobre todo en el estado de Tamaulipas, donde según yo el margen todavía entre los dos candidatos y este margen de votantes que supuestamente anularon su voto, será importante finalizar, esperar a que terminen los conteos específicamente para saber qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? El el tema que es realmente interesante, pienso yo particularmente, es el de Tamaulipas, porque a excepción del estado de Yucatán, Tamaulipas, todo el Golfo de México hasta Quintana Roo, toda esta franja del Golfo, pues se convierte en un territorio de Morena. Estos territorios marítimos, tanto el Pacífico como el Golfo, son justamente porque son territorios fundamentales para la llegada de precursores químicos, para la elaboración de drogas sintéticas, para la elaboración de la heroína, para la elaboración de varias metanfetamina, por ahí, por estos mares, por estos puertos llega el fentanilo, y por supuesto, estos puertos también son utilizados pues, para que salga la droga a no solo a Estados Unidos, sino a Europa, Australia, Asia, África. Entonces estamos hablando realmente de que ahora que Morena controla pues prácticamente toda la franja del Pacífico y controla prácticamente ya todo el lado del Golfo, habría que ver qué tipo de fenómenos suceden ahí en el Golfo, sobre todo partiendo de estos señalamientos que hay de que, de que el partido, al menos integrantes de Morena, militantes de Morena, eh, candidatos y ahora gobernadores de Morena, como es el caso de Rocha Moya ahí en Sinaloa, pues establecen negociaciones con el cártel de Sinaloa, tanto con el Mayo Zambada como con los hijos del Chapo y los hermanos del Chapo, que son, dijéramos, las tres entidades, principalmente el Mayo Zambada, la principal entidad, por supuesto, de manera secundaria, los Chapitos y los hermanos del Chapo Guzmán, pues como estas negociaciones que se hacen y cómo Américo Villarreal, que pareciera, si todo indica y se confirman todas estas cifras, será el próximo gobernador de Tamaulipas,
un amigo personal muy cercano, que ayudó incluso en la campaña, que estuvo ahí como delegado de Morena en la campaña de gobernatura del año pasado, allí en Sinaloa, y también muy cercano, particularmente muy cercano, ha sido visitante de Badiraguato, ahí del entonces también candidato José Paz López Elenes, ahora presidente municipal de Badiraguato. Veamos si influye o no influye este puente, este vaso comunicante que tiene el ahora parece gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, con pues el cártel de Sinaloa a través de estos personajes. Veamos si este vaso comunicante, si esta alianza se extiende o si no se extiende. La idea, la información que me habían proporcionado es que había la intención de poder extenderla, esta alianza que nace en Sinaloa, extenderla hacia Tamaulipas. Lo cual sería además muy irónico, porque Américo Villarreal, pues todo el mundo sabe, es público, su padre fue gobernador de Tamaulipas, también del mismo nombre. Pero cuando su padre era gobernador, pues era ahí donde el mandamás era el cártel del Golfo. El gobierno de su padre convivía como el después del de Manuel Camazos, la complicidad de Tomás Yarrington. Siempre ha habido estas complicidades en los gobiernos de Tamaulipas con el cártel del Golfo, lo han hecho fuerte, lo han hecho poderoso durante muchos años, y bueno, sería interesante ahora qué viraje va a tomar este estado en materia, desgraciadamente, de crimen organizado. Oye, Anabel, ahorita que mencionabas en esta respuesta lo del pacto entre la 4T y esta facción del Cártel de Sinaloa, que realmente son las tres facciones, por lo que entiendo, la Mayo Zambada, los Chapitos y Aureliano Guzmán Loera, perdóname. ¿Cómo opera? ¿Cómo se ha desarrollado este presunto pacto que tú nos estás mencionando? Bueno, Jesús, tú recordarás, si no me equivoco, lo platicamos el año pasado y aquí yo tengo en mis manos las columnas que escribí porque, pues, sí, a muchos les habrá sonado, les habrá llamado mucho la atención la columna, evidentemente por la conexión que hago con Tamaulipas, de este viernes pasado, pero en realidad yo vengo hablando de este pacto y de estas negociaciones de Rocha Moya y de López Elenes con el cártel de Sinaloa, visitas al Mayo Zambada, el beneplácito del Mayo Zambada, etcétera, etcétera, pues desde principios del año pasado. Fue en abril donde publiqué mi primera columna sobre estos vínculos entre Morena de Sinaloa y el cártel de Sinaloa, con un elemento también que hay que señalar, que es este señor Cue, que es el líder del partido sinaloense, que es el mismo Cue que protegió la chapudiputada en la Cámara de Diputados, es el mismo partido que cobijó a esta mujer. A todas luces, todo el mundo sabía que era la mujer, la diputada local impuesta por el Chapo Guzmán. Bueno, pues este mismo Cue del partido de Sinaloa, en alianza con Morena, pues son los que ganan la elección de Sinaloa el año pasado en las condiciones en que yo señalo. Y lo señalé en abril del año pasado y lo señalé después en junio, después de que se llevaron a cabo las elecciones. Escribí otra columna ahí en la Deutsche Welle, un artículo que se llamó AMLO y las negociaciones con el narco, desde junio del año pasado, y después publiqué otra columna, otro nuevo artículo donde pude ya llegar mucho más específicamente de cuándo databa esta relación de Rocha Moya con el Mayo Zambada, y data de al menos el 2018, en la época de campaña presidencial en aquel entonces de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, Rocha Moya, que buscaba ser senador por Morena ahí en Sinaloa, ¿no? De esto estamos hablando, de una serie de informaciones que he obtenido y que he ido recuperando y recolectando a lo largo de ya un largo tiempo. Yo empecé estas investigaciones sobre los nexos
entre Morena, el partido oficial, cuyo líder moral es el presidente de la República, diría yo el patriarca, el gran padre de familia de esta amasijo de personas con diferentes ideas, del PRI, del PAN, se saltan unos a otros con tal de llegar ahí y tomar un pedazo del pastel. Y bueno, lo comienzo a documentar y lo comienzo a investigar a partir de 2019, pues cuando comienzo a detectar una serie de fenómenos, de indicadores que evidentemente a una investigadora como yo, que llevo 17 años investigando el crimen organizado y conozco los modus operandi y he podido identificar cuando hay ahí patrones de conducta que saltan a la vista, pues estaba, por ejemplo, en el 2019, pues el diputado de Morena, el actor Sergio Mayer, muy amigo del cártel de Sinaloa, particularmente en aquel momento de la federación, cuando todos estaban juntos, cártel de Sinaloa y cártel de los Beltrán Leiva, y en Acapulco, muy amigo particularmente de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, pues no solo este actor que no político, lo meten ahí, Morena, patrocinado por el partido oficial Morena, y lo ponen además como titular de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, pues sin ningún tipo de, de, de currículum que lo respaldara, excepto el de haber sido muy cercano a la Barbie y a ese grupo, ¿no? Pues porque yo supiera, no había participado en la política, no era militante, no era simpatizante ahí de Andrés Manuel López Obrador, al menos hasta de manera pública no se sabía, ¿no? Después está, por ejemplo, los contratos de empresas del Mayo Zambada. Yo publiqué en el 2019, a fines de 2019, mi libro El Traidor, y ahí aparecían los contratos vigentes en la 4T, contratos firmados, no por, en este caso no por el gobierno de Sinaloa, por el gobierno federal, por el IMSS. Y cuando directamente pregunté a gente de la UIF qué pasaba con esas informaciones, qué pasaba con esos contratos, y ellos hicieron el esfuerzo, al menos me consta, las telefonadas que hacían allá a Sinaloa para tratar de entender por qué se mantenían estos contratos, nunca quisieron cancelarlos. El IMSS, el gobierno federal, no quiso cancelarlos, aún sabiendo que eran empresas del Mayo Zambada. Lo recuerdo que incluso lo platicamos en una ocasión, mi querida Anabel. Y en esta columna que bien señalas, destacas mucho el papel, por ejemplo, de Iván Archibaldo, un personaje, el hijo mayor, me parece, tú corrígeme por favor, de Joaquín el Chapo Guzmán, como un factor narcooperador, le llamas tú, por los títulos así, narcooperador, que juega ahí un papel preponderante desde el tema de los artistas hasta el asunto precisamente de cómo manejarse ya en un día de las elecciones. La información que yo obtuve el año pasado es que Rocha Moya, junto con Paz Elenes y José Paz López Elenes, perdón, el alcalde de Badiraguato, ahora alcalde de Badiraguato, se habían reunido con el Mayo y había tenido el beneplácito del Mayo para ser gobernador. Lo que no sabía, y me enteré este año en una de mis visitas a México, es que también se había reunido con los Chapitos. Porque como el cártel de Sinaloa no es un monolito, sino que está fraccionado en estas partes, siendo la parte principal el Mayo Zambada y las partes secundarias, pero siempre importantes, la de los Chapitos y la de los hermanos del Chapo, tenía que hablar con todos. Y a mí lo que me informan es que hubo al menos 3 reuniones. Una de las reuniones, particularmente, sería pues en la casa de la mamá del Chapo Guzmán, esa señora, esa viejecita que todos vimos como Andrés Manuel López Obrador la saludaba en plena pandemia, se salió de la camioneta, fue a saludarla. Ya imagino yo al presidente, por ejemplo, de Italia, donde la mafia es tan grave, el presidente Mattarella saludando a la mamá de Toto Rina, lo lincharía, no podría estar en el gobierno ni una hora más. Pero bueno, tenemos al presidente. Bueno, la señora, imagino tal vez en gratitud o de común acuerdo, pues ofrece su casa para hacer
una sede de uno de estos narcoacuerdos electorales, ¿no? Donde va José Paz López Elenes y otros representantes del centro y se reúnen con el guano y con el mudo y hablan ahí, pues, no solo hace un evento político, hace un evento de campaña, el morenista, ahora alcalde de Badiraguato, pero también se reúne en corto con ellos y hacen estos acuerdos. Hubo otras 2 reuniones con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos del Chapo Guzmán, líder del grupo de los Chapitos, dijéramos que él, de los hijos, todos narcotraficantes, todos con órdenes de aprehensión, el propio Iván Archibaldo, pues no es que solo sea el hijo del Chapo, sino que tiene orden de aprehensión, tiene cargos criminales por narcotráfico y otros delitos allá en Estados Unidos. Bueno, pues él se reúne con morenistas también, se reúne y hacen pactos y acuerdos y él se compromete, pues no solo a jalarle gente, raza, como dicen en Sinaloa, convenciendo a músicos importantes que apoyaran, hicieran anuncios, mensajes grabados por Facebook, que giraron por Facebook y otras redes sociales a favor de Rocha Moya, favor que además Rocha Moya respondió directamente con otro email, ¿no? Con otro video que también estuvo circulando en redes sociales, gracias a los músicos de Sinaloa, músicos que cantan narcocorridos para los hijos del Chapo, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos son la clase de músicos que apoyó a Rocha Moya en aquella campaña de gobernador. Están los hechos, están ahí los anuncios. Y bueno, ahí después hubo otra reunión donde también el propio Iván Archibaldo, el Chapito Mayor, el líder de los Chapitos, pues se compromete a operar ya electoralmente el día de la elección. Oye, Anabel, el tema de Durango. Durango no parece indicar que lo retiene la alianza. En la columna incluso mencionas que era parte de esta estrategia que se buscaba, tener el control tanto de Tamaulipas, Durango. ¿Cómo puede jugar esto en el escenario que viene en materia de crimen organizado de narcopolítica? Con el Bueno, hecho de que Durango se llevó. en materia de Durango, antes y después de estas elecciones del domingo, pues la hegemonía la tiene el cártel de Sinaloa. Independientemente del partido que gane, o que hubiera ganado, al menos independientemente del partido que estuviera gobernando hasta el día de ayer y hasta que haya el cambio de gobierno, la hegemonía la tiene el cártel de Sinaloa. Eso cambiará ahora que llegue esta gobernante del PAN, con esta alianza del PRI-PAN. ¿Cambiará? No lo sé, lo ignoro, pero sí era una hegemonía que tenía el cártel de Sinaloa independientemente del partido que ganara, y es una hegemonía que tiene desde hace tiempo, habrá que decirlo. Y finalmente, Anabel, para algunos la pregunta del millón, oye, estos pactos del cártel de Sinaloa con Morena, ¿lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo los maneja Andrés Manuel López Obrador? Yo, yo planteé una columna que se llama AMLO y las negociaciones con el narco, que es una columna que publiqué, repito, el año pasado, donde hablaba que había este mensajero, Ricardo Peralta, que es otro personaje fundamental en todas estas historias de narcoacuerdos, donde lo habría mandado con Sinaloa y con otras organizaciones criminales para tratar de establecer la Pax mafiosa, donde el acuerdo era: ustedes hagan, los dejamos hacer, los dejamos pasar, pero por favor disminuyan la violencia, que ya no haya tanta violencia. El único cártel, de acuerdo a esa información, que no estaba de acuerdo en esta Pax mafiosa era el cártel Jalisco Nueva Generación, al que realmente públicamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues dijéramos, es como el cártel más perseguido entre lo poco que se persigue en México en estos temas. Pero curiosamente, y recordarás, hace no mucho tiempo, hace no muchas semanas, fue detenido el líder del cártel del Golfo, un pariente de Ociel Cárdenas Guillén, ahí en Tamaulipas, antes de las elecciones. Yo no sé si esto sea un signo, una señal. Eso tendremos que estar esperando ver qué es lo que pasa, si realmente Américo Villarreal toma el poder
qué va a pasar ahí. A mí me preocupa la situación de Tamaulipas porque el cártel Sinaloa desde al menos el año 2000, 2001, 2002 ha intentado invadir Tamaulipas. De eso se trató el operativo México Seguro, instaurado por el presidente Vicente Fox cuando inició su administración. Manda el ejército, manda a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero no pues para rescatar a la gente de Tamaulipas, sino para entregarle la plaza a el cártel de Sinaloa. Esto viene perfectamente explicado en Vicente Zambada Niebla, viene explicado en diferentes documentos judiciales del gobierno de Estados Unidos, pero por supuesto el cártel del Golfo, que es un cártel que existe casi tan antiguo como el cártel de Sinaloa, pues nos iban a quedar cruzados de brazos, o si el Cárdenas Guillén crea a los Zetas y se arma ahí pues todo este desastre que hemos sufrido durante años, y finalmente Sinaloa tuvo que retirarse y no pudo conquistar Tamaulipas, ni siquiera en el gobierno de Calderón, que volvieron a intentarlo con la ayuda de Genaro García Luna, de nuevo estos operativos para golpear a esta organización criminal. Los Zetas quedaron muy diluidos, etcétera, etcétera, pero aún así no han podido entrar, no han podido controlar. ¿Qué va a pasar ahora? Estos pactos que están en Sinaloa, que están vigentes, que funcionan hoy en día y que se supone, de acuerdo a la información de una de las personas que directamente participó en las reuniones, la idea es pasar este mismo pacto a Tamaulipas. ¿Qué significa? Que Tamaulipas se le va a entregar al cártel de Sinaloa, provocar otra guerra sangrienta en estas organizaciones criminales, porque yo no creo que el cártel del Golfo vaya a ceder la plaza así como así. No lo ha hecho en 20 años, no creo que lo vaya a hacer ahora, pero realmente es preocupante la situación, y es muy preocupante que, bueno, ninguna de estas columnas ha sido desmentida por el gobierno. Mis columnas nunca han salido en estos miércoles de fake news. Mis columnas, al contrario, el presidente de la República en su momento, cuando empezó el gobierno, sobre todo cuando fue detenido Genaro García Luna en Estados Unidos, me hizo un reconocimiento público, que qué valiente, que cuando nadie decía, yo era la primera que había dicho lo de García Luna. Bueno, estamos en un escenario más o menos similar. La gran pregunta es lo que tú señalabas, ¿el presidente sabe o no sabe? A mí la información que me dio gente de Morena, gente muy cercana al presidente de la República, es que sí sabe y que no dice que no. Por un lado no dice que no, por otro lado va y saluda a la mamá del Chapo, que para cualquiera que de verdad tenga un dedo de frente en este mundo de inteligencia y en este mundo de mensajes criminales, sabe que es darle la autoridad moral. Pues tan es así que la señora prestó su casa para el narcopacto. Y decir que a el Triángulo Dorado, donde es una de las zonas de mayor crimen en el mundo, porque ahí es la sede de una de las plantaciones de heroína más grandes del planeta, solo después de Afganistán. Decir ahora que estos criminales que roban, que matan, que violan, que abusan de las mujeres, etcétera, etcétera, son gente trabajadora y buena, bueno, pues si la gente no quiere entender de qué se trata esta historia, pues que no la entienda, pero que después no nos hagamos los sorprendidos como Rosa Calderón de, ay, yo no sabía qué estaba haciendo García Luna, no lo sabía. El presidente Andrés Manuel sabe o no sabe. A mí me dicen que sabe, pero de verdad, ¿no sabe lo que hace su amigo Rocha Moya? Él ha visitado frecuentemente Sinaloa, ¿no sabe lo que pasa ahí? O con Calderón, te recordarás como decía Andrés Manuel López Obrador, no es posible que Calderón, el presidente lo sabe todo. No dice Andrés Manuel que el presidente lo sabe todo. No decía que era imposible que Calderón no supiera lo que hacía García Luna, que es verdad, lo sabía. No solo lo sabía, sino de acuerdo a la Barbie, el propio Calderón participaba en reuniones de narcotraficantes. Andrés Manuel, pienso yo, no puede no saber. Y no solo no puede no saber, sino lo sabe desde hace tiempo, y hay conexiones mucho más antiguas que esto que estoy hablando, que es un asunto que he estado documentando. Y a quienes preguntan si hay pruebas,
Hay pruebas documentales. Mi querida y admirada Anabel Hernández, yo como siempre te agradezco tu generosidad con la octava. Gracias, Jesús. Ojalá que este tipo de discusiones, sobre todo, sirvan para que los ciudadanos exijan al gobierno que sea gobierno, no que actúe como cártel, como ha ocurrido en gobiernos anteriores. Me parece que es el momento de dejar estas argumentos de buenos samaritanos. No es por ser buenos samaritanos. Tienen prebendas, obtienen cosas concretas a cambio de estos abrazos y no balazos y visitas a la casa de la mamá del Chapo y a los chapitos. Hay resultados específicos y una de esas es la gubernatura de Sinaloa. Ya es un hecho que ocurrió. Eso está ahí. Aquí no se trata de buenos samaritanos. Aquí se trata de intereses y me parece que es ahí donde los ciudadanos no podemos permitir que mientras el poder negocia con el narco, como ha ocurrido antes y sigue ocurriendo, lo que negocia el gobierno, cada gobierno municipal, cada gobierno estatal, cada gobierno federal que negocia con el narco, está negociando a los ciudadanos, los está entregando como si fueran reses.